Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, periodista y madre de 2 niños, y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. ¿Desde qué edad deberíamos dejar a nuestros hijos ver pantallas móviles? ¿Hay consenso de los expertos sobre la proporción óptima entre edad y consumo de pantallas? ¿Qué contenidos son y no son apropiados? ¿Qué límites deberíamos establecer? Nuestra invitada de hoy, Laura Cuesta, es responsable de contenidos digitales del Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid y especialista en educación digital para familias y menores, además de profesora de comunicación y nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela. Hoy ella va a resolver nuestras dudas y también nos va a ayudar a poner en contexto y a reflexionar sobre la convivencia con la tecnología desde edades muy tempranas. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar Bienvenida. contigo, Igualmente, tengo mucho que aprender contigo, ¿eh? Tengo muchas dudas que plantearte porque es un tema de los centrales ahora mismo, ¿verdad? De los que más preocupan a los padres. Sí, porque están desbordados. Eso es, Sí. ya tenemos hijos que son nativos digitales y pretender quitarle pantallas, como muchas veces queremos hacer o nos gustaría, es como intentar ponerle puertas al mar. Así que bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio, vamos a ponernos Venga. un poco en contexto. Claro, la cuestión es que hay muchos padres, por ejemplo, que le quitan importancia y que en un momento de cierta necesidad, como puede ser comiendo en un restaurante, cogen y ponen una pantalla al niño por aquello de decir, bueno, por lo menos que tenga yo 5 minutos para poder comer yo con cierta tranquilidad. O mientras vamos en el coche, para que estén tranquilos durante el viaje y no pregunten 20.000 veces cuándo llegamos. O en mitad de una rabieta a modo de chupete emocional, que eso también es muy recurrente y muy de mucha ayuda porque, oye, de repente le despistas con el teléfono móvil y adiós rabieta, ¿no? Se acabó aquello. ¿Qué opinas de esto? ¿Está bien empleado o no? Pues indiscutiblemente empezamos diciendo que yo soy una verdadera apasionada de la tecnología, por lo cual el demonizar la tecnología desde luego jamás va a estar entre mis reflexiones y es lo que estamos viendo muchísimo hoy en día, muchas tendencias, podríamos decir, de neoluditas que están haciendo esos titulares sensacionalistas de alejemos a los niños de las pantallas y de esa peligrosidad que se ve en las pantallas. Entonces vamos a intentar dar unos puntos concretos de lo que puede ser correcto, de lo que no, de lo que se puede prevenir y de lo que no, para que también los padres se sientan tranquilos. En cuanto al uso de las pantallas por parte de los menores, sí que es verdad que hay un consenso dentro de la comunidad científica que dice que no es de lo más recomendable, sobre todo para menores de 2 años. Es decir, que su uso diario no es recomendable porque al final limita el desarrollo cognitivo de los menores y también no favorece que se desarrolle también a nivel psicomotriz el niño o la niña. Entonces no recomiendan que se usen en general pantallas, dispositivos, televisión incluida en esas edades, en edades de menos de 2 años, y esto lo recoge la Asociación Americana de Pediatría. Pero a mí me gusta mucho, como lo explica Jaime Adel, que es director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Jaume I, que él dice que realmente los niños se tienen que relacionar con su entorno. Y el entorno actual tiene tecnología. Es decir, los niños tienen que seguir tocando, hablando, tienen que seguir palpando y en este caso también tienen que descubrir qué es la tecnología. No podemos hacer que los niños empiecen a descubrir y a criarse en la época en la que nosotros nos criamos. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que no podemos hacer, como tú bien decías, es el concepto de chupete digital. Es decir, es aparcar a los niños con ese chupete digital que pueda ser el smartphone o la tablet, mientras que nosotros aprovechamos para descansar, comer con los amigos, teletrabajar. Claro, es verdad que a veces es muy necesario. En la época de la pandemia ha sido tremenda, porque claro, tienes que teletrabajar, como dices tú, ¿y qué haces con los niños? En mi caso no fue así, yo no tuve que estar en casa todo el rato con ellos a solas, pero hay mucha gente que de pura necesidad tuvo que ponerles una pantalla, unos dibujitos, una película. Problema, claro, que son 8 horas de jornada laboral, ¿no? Y entonces había que estar ahí un poco haciendo malabarismos. Pero volviendo al tema este de las rabietas, ¿no? De que cuando un niño tiene una rabieta o cuando quieres entretenerle en un restaurante, en un sitio así, para tener tu tiempo para ti,
hay un punto egoísta de los padres, entre comillas, de decir, quiero poder comer tranquilo por una vez, ¿no? Y no estar aquí también. Yo me he visto con mi marido, cuando mi hijo era pequeño, el mayor, que uno estaba por ahí pasando con él y el otro comía. Entonces hacemos como turnos, ¿no? Nunca le hemos puesto hasta ahora pantallas en los restaurantes, y ha habido una vez incluso que ha sido muy llamativo porque en un restaurante, en un hotel de estos de costa, ¿no? En Alicante, que fuimos hace como 2 o 3 años, tú ibas al comedor y estaban todos los niños, absolutamente todos, con el móvil o la tablet puesta, ¿no? Y los padres aprovechando para comer, pero ya todo como muy naturalizado. Y en una de estas veces que subíamos en el ascensor, de vuelta a la habitación, y subimos con un matrimonio mayor y la mujer nos dijo, bueno, nos escuchó, ¿no? Que mi hijo se llamaba Oliver. Dice, Oliver es de los pocos niños que están en el comedor sin una pantalla. Dice, y está muy bien. Dice, mi hija es psicóloga y me dice que vamos a tener una generación a partir de ahora que va a tener grandes problemas por esto, porque no son capaces de... Claro, aquí abrimos otro melón, ¿no? Sí. No son capaces de esperar a una recompensa, por ejemplo, porque están acostumbrados a no tener frustración, ¿no? Cada vez que tengo una rabieta, cada vez que me enfado por algo, pum, me plantan una pantalla y se acabó, ¿no? O sea, tengo como enseguida algo que me gusta y no tengo necesidad de esperar o de gestionar mi frustración. Esto es un tema también, ¿no? También, y cuando luego más adelante hablemos del tema móvil como dispositivo, una de las primeras cosas que suelo recomendar a los padres es que nunca se use ni como premio ni como castigo. O sea, el móvil es una herramienta de la que hablaremos, con muchísimas ventajas que les va a hacer, por supuesto, enriquecerse, aprender, estudiar y socializar y muchas cosas más, pero como herramienta que tiene, pues tendrán que aprender ciertos comportamientos para ese buen uso responsable, seguro y creativo. Pero no puede ser utilizado por los padres como ese premio y castigo. Si te portas bien, te dejo el móvil; si te portas mal, te lo quito. Claro. Hablo del móvil y la consola, claro. Ambas cosas. Es decir, tenemos que seguir utilizando otras tácticas educativas, como hemos hecho hasta ahora, pero que no les asegure a ellos que la recompensa va a ser tener más horas de consola o conseguir el móvil si se portan bien, porque entonces estaremos entrando en una dinámica que desde luego no es nada positiva. Un poco tóxica quizá, ¿no? A largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener un mal uso de las tecnologías en este caso? Pues indiscutiblemente lo que podemos ver es desde la parte de uso abusivo. Es decir, que sí que estamos viendo que ha habido un aumento en este último año, en el último informe que hizo el Plan Nacional sobre Drogas, se ha visto un incremento del uso abusivo en el caso de los adolescentes de 14 a 18 años. Y aparte de ese uso abusivo, que no hablamos todavía de adicción ni de drogas, o no está reconocido como tal ni por la OMS ni por el DSM-5, solo se habla de trastorno por videojuegos o por juego de azar, pero aunque no tengamos esa definición, porque siempre no hay un consenso en la comunidad científica entre si podemos hablar de adicción al móvil o a internet o a las redes sociales, pero sí que hay un problema, hay ese uso abusivo y excesivo. Esa es una de las partes en las que tenemos que trabajar. Y claro, indiscutiblemente lo tenemos que trabajar desde edades tempranas. Y luego, por supuesto, son todos los riesgos y daños que puedan afectarles a ellos como personas, es decir, daños en su integridad física, en su salud emocional, daños a nivel privacidad, seguridad, como pueden ser el ciberbullying, el grooming, el sexting, bueno, pues todos estos daños que realmente pueden venir a través de los dispositivos y a través de las aplicaciones y plataformas que usan con los dispositivos. Hace falta formación quizá, ¿no? En este sentido, porque si los adultos ya encontramos difícil muchas veces dejar de usar un teléfono móvil porque te enganchas. A mí me pasa, me meto en una red social y es como un agujero negro que te absorbe y hasta que consigo salir a veces es tremendo. Y soy una adulta de 41 años, ¿no? Un niño, un adolescente que no tiene esos recursos, esa capacidad de filtrar, habría que hacerlo un poquito. Quizá tú abogas por hacer algún tipo de formación, ¿no? Y empezar a enseñarles ya lo que sí, lo que no. Es básica desde edades tempranas. Yo siempre lo he dicho, que tenemos que empezar a educar sobre la tecnología incluso antes de que tengan los dispositivos móviles. O sea, antes de darle esos primeros dispositivos, tenemos que empezar ya a normalizar, a hablar en casa sobre tecnología, para que ellos comprendan ya qué es la tecnología, los riesgos que tiene y los beneficios también que tienen. O sea, yo esto lo utilicé con mis hijos, que ya son mayores, y sí que antes, porque yo además
retrasé un poco el darles, luego hablaremos de ello, el darles esos primeros dispositivos, pero sin embargo empezaban a ver vídeos sobre tecnología, hablábamos, cuando salía una noticia en la televisión, en el telediario, sobre algún tipo de ciberestafa o algún tipo de ciberdelito, les contaba qué había pasado, por qué se había llegado hasta ahí, cuáles eran las consecuencias, es decir, hablar entre nosotros, conversar, para que ellos vayan entendiendo qué es lo que puede pasar si se hace un uso desapropiado o no responsable o indebido de la tecnología. Entonces, eso lo tenemos que hacer ya desde el principio, como digo, desde edades muy tempranas, al igual que cuando hablamos de la pornografía, es decir, que tenemos que adelantar el hablar de sexualidad en casa con los menores para prevenir los riesgos. Y eso lo tenemos que hacer por todos los agentes, al final, que trabajamos con los menores, es decir, la primera parte, por supuesto, las familias, que somos los padres y madres que trabajamos y estamos con ellos todo el rato o las mayores horas posibles, desde los centros escolares y los docentes, por supuesto, que tiene que haber una colaboración total y además esa formación en la adquisición de las competencias digitales ya tiene que ser transversal, es decir, tiene que verse ya desde los cursos también más tempranos y en todas las asignaturas del currículum. O sea, no puede haber simplemente una asignatura de TICs y ya está, o una charla que viene una vez al año policía y ya está. Es decir, tiene que ya verse durante todo el proceso educativo para que el niño o la niña ya vaya adquiriendo todas esas competencias digitales. Y luego, por supuesto, también va unido lo que tiene que hacer las plataformas, por supuesto, el asegurar la protección y privacidad de los menores y las instituciones, las administraciones que regulen y que velen porque eso se cumpla. O sea, que ahí al final estamos todos. Hay que ir de la mano sin demonizar, ¿no? Pero intentar ir de la mano porque es eso, has nacido en una época en que hay tecnología por todas partes, no puedes dejarles aislados porque se quedarían fuera también. Pero luego está esa pregunta eterna, ¿no?, de los padres actuales, de niños pequeños o preadolescentes, de cuándo compras el primer teléfono móvil, porque además entras en esa rueda en que los amiguitos ya lo tienen, ¿no? Lo típico que decíamos antes nosotros de, oye, es que menganito le dejan salir hasta las 3 de la madrugada o para que te dejaran salir a ti. Pues ahora esto pasa con los teléfonos móviles desde muy pronto. Mi amigo tiene ya con 11 años o con 10 un teléfono móvil. Y entonces empezamos ahí en esa rueda a decir, a ver, y si no se lo compro, voy a ser el papá del niño que va a tener un estigma porque es el único que no tiene un teléfono móvil, ¿no? Entras en una especie de conflicto tremendo. Pues mira, aquí te voy por dos vías. Sí. Primero comienzo que yo creo que tenemos que empezar a desmitificar una de las cosas que hablabas al principio de los nativos digitales, que yo creo que desde el año 2001 que Mark Prensky lo acuña para hablar de esta nueva generación nacida con Internet, pues al final se ha ido derivando, y ya no todos los profesionales que trabajamos con la tecnología y trabajamos con los adolescentes y jóvenes, pues al final estamos muy de acuerdo con la calificación a día de hoy, porque realmente sí que tienen esa destreza digital. Y lo vemos, que desde muy pequeños, o sea, ya no solo desde adolescentes, sino de antes, tienen esa destreza para utilizar los dispositivos, para enseguida comprender cómo funciona cualquier aplicación, pero esa destreza no significa que tengan la madurez propia por la edad, porque es obvio, porque no pueden tener esa madurez a esas edades y no se lo podemos imponer, y ni la responsabilidad ni el autocontrol. O sea, eso es básico y eso lo tenemos nosotros, los adultos. Claro. Entonces, nosotros, como padres y madres, tenemos que hacer la mediación parental, es decir, tenemos que supervisarles y acompañarles desde las edades más tempranas. Al principio será con mucha más supervisión y con mucho más acompañamiento, incluso utilizando, lo veremos luego, herramientas parentales para ayudar a estas familias que a lo mejor les cueste más el conocimiento de la tecnología, y luego, poco a poco, irán aprendiendo, porque el objetivo al final es que sean independientes a nivel digital y que ellos ya solo sean autónomos para poder gestionar ellos mismos la tecnología y sus perfiles. Pero mientras, durante todo ese camino, les hemos ido acompañando. Porque les vamos a meter en una burbuja para intentar que no ocurra nada, que no haya ningún riesgo. Eso es imposible. No, es que es totalmente imposible. Es que si no lo hacen contigo van a estar con los amigos. Efectivamente. Entonces lo que tendremos que intentar es, intentar reducir los riesgos porque tengan más educación y formación, y por supuesto estar cerca de ellos, porque así cuando pase algo, antes de ir a sus iguales, que es lo que suelen hacer en estas edades, pues vengan a nosotros porque tienen la confianza
y vengan a contarnos el problema que han tenido. Y será mucho más fácil resolverlo por nosotros que seguramente por uno de sus amigos o amigas de su edad. Claro, es que sí, ya tradicionalmente siempre ha existido el bullying, ¿no? En el instituto o en el colegio de toda la vida. Ahora da mucho más miedo Claro. esto de que estamos expuestos a pantallas, a gente que lo esté grabando y que pierdas el control de que eso vaya a saber a dónde. Y además queda eso que se llama la huella digital, ¿no? Que es muy Sí. difícil de borrar después, porque antes tú tenías un problema con alguien en el cole o alguien se te ponía un poco tal y se quedaba la cosa ahí, tú lo pasabas mal, pero bueno, era más fácil hacer borrón y cuenta nueva. Pero es que ahora eso se puede quedar por ahí. Claro, y en cuanto lo decías, en cuanto a las edades, yo siempre también digo a las familias que no hay una receta mágica, por supuesto que no, y quien diga que la edad justa Depende del o la niño, mejor entiendo, ¿no? edad Claro. es imposible. No hay nadie mejor que un padre o una madre para conocer a sus hijos, porque incluso a veces lo hacemos de una manera diferente con un hijo y con otro y no nos funciona igual, porque cada niño es diferente. Entonces nosotros tendremos que saber qué grado de madurez tiene nuestro hijo, nuestra hija, pero no en la parte tecnológica, sino también en todo en general, en la educación que le estamos dando. O sea, si ya con ese hijo nos está costando cosas tan simples como que se haga la cama todos los días, que recoja su habitación, que haga los deberes, que ponga la mesa. Es decir, si todavía a esa edad, que pueden ser los 10 o pueden ser los 13, ¿Todavía estás trabajando en eso? estamos ¿no? trabajando en eso, pues sabemos que vamos a tener una batalla también con el campo de la tecnología. Habrá niños que a lo mejor con 11 sean muy maduros Claro. y otros niños no. Entonces va a depender de cómo es ese menor. Y por supuesto algo importantísimo, ¿estamos preparados los padres? Claro. Eso es fundamental. ¿Vamos a tener tiempo los padres para poder formarnos mínimamente en adquirir también esas competencias básicas para poder formarles en lo mínimo de privacidad, de seguridad, para poder configurar con ellos los perfiles, para ver cómo se crean unas contraseñas robustas, para ver en qué redes pueden estar y en cuáles no, para comentarles y decirles, explicarles qué contenidos podrían subir y cuáles no a las redes sociales por el tema de la huella digital? Todo eso lo tenemos que hacer los padres con ellos. No les podemos entregar un smartphone, que es una herramienta muy potente, Totalmente. y entregársela. Claro, luego se supone Sí. que hay niveles de smartphones. Yo todavía me he quedado en el básico, que es el que yo utilizo porque mis hijos son muy pequeños, no tienen. Pero sí que hay papás que el primer móvil que le regalan al hijo es como un poco más sencillo, más simple, no lo sé. Pero ¿qué consejos podemos dar aquí, Laura, para precisamente eso, controlar privacidad y no estar el día de mañana echándonos las manos a la cabeza porque hay por ahí un vídeo rondando del que tú ya has perdido el control completamente? Sí, ¿Qué podemos hacer aquí? por edades. Has citado algunas posibles soluciones, contraseñas robustas, pero por edades, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, además, bueno, en un futuro libro que voy a publicar próximamente justo lo divido por edades. Ah, sí. Bueno, pues hay que intentar, indiscutible, en edades mucho más tempranas no necesitan grandes móviles con grandes potencias, entonces simplemente con un móvil en el que podamos localizar a nuestros hijos, porque al final para eso nos sirve, para que realmente les podamos localizar, con eso vamos a tener de sobra. Y luego, pues el que nosotros sepamos en estas edades tempranas, por supuesto, las contraseñas de ese móvil, es decir, tenemos que saber y tener la seguridad de que podemos entrar y revisar para ver qué es lo que están publicando, con quién están contactando y poder prevenir también eso. A nivel Reglamento General de Protección de Datos, en España se establece que es a partir de los 14 años cuando los menores ya tienen la madurez suficiente para la cesión de sus datos. Por debajo de los 14 años tendrían que ser sus padres y sus tutores los que tuvieran que dar la autorización. ¿Qué significa esto? Que es, en teoría, en España, a partir de los 14 años, cuando ellos ya podrían decidir tener un perfil en redes sociales sin la autorización paterna. Y si quieren subir una foto, a partir de los 14 la pueden subir, aunque los padres no quieran. Si es menor de 14, no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se trata, ni mucho menos, y esto lo tienen que entender los padres, no se trata de espiarles, no se trata de leer lo que escriben a través de herramientas que las hay de spyware. Al final se trata, y es lo más importante, de generar una conversación siempre continua, un diálogo, una escucha activa, con empatía y respeto, para que al final haya una confianza mutua entre ellos con nosotros y nosotros con ellos. Porque si no se consigue esa confianza y esa conversación diaria con nuestros hijos en casa, no vamos a poder controlar que realmente ellos hagan cosas por detrás. Claro. Porque si no las van a poder en casa,
hacer en casa, lo van a hacer en otro lado. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurar es que entiendan que nosotros, como padres, vamos a poner unas normas y límites, por supuesto. Las normas tienen que ser siempre más claras, igual que cuando empiecen a salir con sus amigos a la calle, les vamos a poner unas normas como a la hora de llegada es esta, y tienes que hacer esto. Estas son unas normas claras y son las de la familia. Y luego los límites pueden ser más flexibles. Entonces, pues a lo mejor les dejamos jugar con las consolas o con los móviles pues solo los fines de semana, pero a lo mejor llega un día entre diario y ha terminado muy pronto los deberes, las tareas escolares, y podemos flexibilizar ese límite y que juegue un ratito, porque así socializa con los amigos de clase, porque es el momento que también utilizan para hablar entre los amigos del cole, si viven lejos. Esas cosas las tenemos que entender y tenemos que flexibilizar las normas, o sea, los límites. Y luego, y muy importante, yo creo que cuando hablamos del uso abusivo y cómo podemos minimizar ese uso abusivo, ya más que hablar del tiempo de pantallas, aunque muchos estudios y manuales nos pueden decir que a partir de 4 horas, 3, 4 horas, el último informe de Custodio nos hablaba que el uso medio de los menores está en 4 horas diarias. Más que el tiempo de pantalla, lo fundamental es qué tipo de pantalla consumen. Es decir, qué es lo que está haciendo con esa pantalla. No es lo mismo pasarse 3 horas seguidas en Instagram o en TikTok haciendo scroll y mirando vídeos, o sea, un contenido meramente consumista y pasivo, que no tiene nada y un tiempo perdido, nada de enriquecedor, sí. que realmente sí alterna con otro tipo de usos de la tecnología, como puede ser porque está editando un vídeo, está editando canciones con aplicaciones de edición. Sí, que tenga un punto más creativo, ¿no? Total, que realmente te aporte algo más. Totalmente. Y en eso tenemos que implicarnos también las familias y también los docentes. Por esa parte de que no creamos, es que muchas veces cuando hablamos de tecnología nos creemos que solo tecnología es TikTok, Fortnite y el móvil. Tecnología es muchísimo. Claro, totalmente, pero es verdad que yo, por sobrinos que tengo adolescentes, es que realmente crees, o por lo menos a ti te llega, que eso es lo que utilizan, básicamente, ¿no? De hecho, mis sobrinos, muchos se informan a través de TikTok, ¿no? Cuando yo les cuento que trabajo en la tele, sí, ¿no? Y que presento las noticias, les suena un poco como a cosa lejana, ¿no? Ellos se informan a través de TikTok y yo les digo, tener cuidado porque por ahí hay muchos bulos, no te puedes creer cualquier cosa que llega, noticias falsas y demás, pero para ellos es un poco como su centralita. Entonces, sí que es verdad que hay 3 aplicaciones como principales, ¿verdad? Que se mueven en torno a esas y es complicado. Y hablabas antes precisamente de estas aplicaciones también que existen de spyware, ¿verdad? Esto de que los padres podamos introducir ahí como una especie de chivato que nos diga qué están haciendo y que no, es muy tentador, pero claro, el problema es que te pillen, ¿no? Que se den cuenta y entonces ahí la confianza salta por los aires, sí, totalmente. Claro, es como si lo haces con tu pareja. Claro. O sea, es terrible, como luego realmente vuelves a recuperar esa confianza. Entonces, en edades tempranas, yo que recomiendo controles parentales. Hay algunos muy buenos, hay herramientas muy, muy buenas aquí y hay una española como Custodio que funciona muy bien porque tiene muchísimas formas de configurar para las diferentes... Custodio se llama. Puedes configurarla por aplicaciones, por juegos, por horarios, puedes configurarla incluso la wifi de casa. Pero claro, lo que tienen que saber los padres es que no pueden delegar toda la educación digital en el control parental. ¿Por qué digo esto? Porque el control, una herramienta no educa. Solamente limita. Entonces, el niño va a dar cuenta que a lo mejor se va a dar cuenta que a las 9 se le corta la wifi, pero no sabe por qué se le corta a las 9 la wifi. Y ya no puede estar ni con la tablet ni con la consola. Entonces, tenemos que ser los padres los que luego detrás les expliquemos pues que las pantallas a partir de después de cenar no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque favorecen que no se segregue la melatonina y eso va a hacer que duerman peor, que tengan un sueño mucho más malo y al día siguiente les va a perjudicar en el colegio. Claro. Entonces, esa explicación no se la da el control parental, esa explicación se la damos los padres. Claro. Les puede gustar o no al principio, ¿no? Claro, pero bueno, hay que asumirlo. No, claro, pero no es el sí porque sí o el no porque no. No te dejo, ¿sabes? No es la prohibición. Lo digo yo. Claro. Sí. Entonces les vamos explicando las cosas. Incluso es muy bueno configurarlo con ellos. O sea, sentarnos con ellos a configurar el control parental. Que ellos vean el por qué ponemos estos límites de tiempo. O sea, que ellos vayan viendo el por qué vamos poniendo esas normas y esos límites. Que entiendan que no pueden estar 2 horas seguidas en Discord o en Twitch, que tienen que alternar con actividades de ocio saludable, que tienen que seguir saliendo
con sus amigos a jugar al fútbol, al básquet, que tienen que ir a dar un paseo con el perro, es decir, todas esas cosas, pero tenemos que ser nosotros quienes expliquemos las cosas. Laura, hablando de cómo nos pueden ayudar a gestionar desde los centros educativos esto del control de las pantallas, la mayoría de ellos, si no todos, prohíben el uso de teléfonos móviles dentro del centro educativo. ¿Estás de acuerdo con esto? Con la prohibición no. ¿Por qué? Desde luego, hay un gran debate entre los propios docentes y los propios centros educativos incluso, porque, pues como siempre, porque la prohibición no educa. Entonces yo siempre apuesto más por la educación y la regulación. Entonces, como decíamos, se prohíben cosas que son nocivas o que son ilegales o que son ilícitas, como el consumo de sustancias, el consumo de drogas y alcohol, pero el teléfono móvil no es una droga, aunque muchos se empeñen en definirla como tal, y además ellos ven, los menos adolescentes ven que luego, cuando termina el entorno escolar, lo utilizan normalmente, con normalidad, y también en el entorno familiar, y que no es algo perjudicial. Entonces, el intentar explicarles por qué allí está prohibido y en el resto de entornos de su día a día no, pues es muy complicado. Entonces, lo que yo creo es que se deberían establecer entre los centros educativos y, por supuesto, el claustro escolar, son protocolos que queden bien claros, donde se defina qué se puede hacer y qué no. Y que todos lo supieran muy claros, tanto los alumnos, por supuesto, como los profesores. Entonces, yo estoy constantemente viendo actividades maravillosas que se trabajan en el aula por docentes que están incorporando la tecnología a los contenidos didácticos y que tienen que aprender en cada una de las materias. En esos casos, por supuesto, se puede sacar el móvil. Es decir, ¿tienen que tener el móvil en el aula todo el rato? No, solo cuando se vaya a trabajar algún contenido. Por ejemplo, hoy estaba leyendo en Twitter una profesora fantástica de física y química que había hecho un concurso de memes con sus alumnos de segundo de bachillerato. Entonces se veía pues, cómo utilizando aplicaciones y herramientas tecnológicas han puesto en práctica de una manera totalmente creativa e innovadora todos los conocimientos adquiridos en la asignatura. Es decir, te estás quitando todo el copia y pega que pueden estar utilizando de Wikipedia, de todas las fuentes que ahora mismo tienen a su alcance, que son miles. Y ya ni qué contar de ChatGPT 4, eso sería otro podcast, sí. Pero utilizando herramientas que son de su día a día. Entonces, en el aula sí, cada vez que vaya a haber algún acto o alguna actividad educativa, se pueden utilizar. Hay otros, por ejemplo, profesores que lo que hacen, por ejemplo, profesores de lengua, que lo que hacen es después de una lectura de alguno de los libros, pues les hacen crear los personajes en Instagram y que creen la historia después de leerse el Quijote, la Celestina, y entonces les hacen que creen perfiles en Instagram sobre cada uno de los protagonistas. Me parece fantástico. Están trabajando una herramienta actual, como puede ser Instagram, que manejan, y así pueden también ir controlando y se puede ir enseñándoles de esa manera transversal cómo funciona la huella digital, cómo funciona la privacidad, cómo configurar los perfiles y con los contenidos, en este caso de una asignatura como puede ser lengua, después de que previamente, por supuesto, hayan adquirido todos los conocimientos previos de la asignatura. Entonces son fórmulas en las que sí se puede trabajar con el móvil en casa, o en casa, en este caso en clase. ¿Qué es más conflictivo? Y aquí sí que reconozco que cada centro lo tendría que gestionar. El patio, por ejemplo. El patio es Ahí te iba a ir yo ahora, porque es que yo estuve la semana pasada dando una charla en un instituto también y es verdad que dentro del aula está prohibido porque estás dando una clase de historia, no procede usar un teléfono móvil, pues lógicamente no lo puedes sacar, ¿no? Es verdad que es como herramienta, como dices tú ahora mismo, de apoyo para otras actividades, puede ser muy útil, puede venir muy bien, pero luego es verdad que salen al recreo. Yo cuando salí de dar la charla vi a muchos, bueno, a muchos no, es que a la mayoría, en el recreo con el teléfono. O sea, grupos enteros de chicos, cada uno con su teléfono mirando a su teléfono. O sea, ya no hablan directamente, ya no tienen conversaciones, no se cuentan la vida. Es que están cada uno mirando la aplicación de turno y fue un poco triste porque entonces, no socializan. Sí que, por ejemplo, se limitaría. O sea, yo ahí hablo en ese protocolo de limitar. En el patio no se saca. Vale. Para intentar que sigan socializando, que jueguen, que hagan deporte, tienen que hacer ese ocio saludable. Y sobre todo otra cosa, evitamos y minimizamos los riesgos de que se cometan delitos como puede ser el acoso escolar, el bullying y el ciberbullying, que luego lo graben, que son las cosas que van a ir asociadas si tienen tecnología en estos espacios que están menos controlados. Porque claro, no hay tantas personas
adultas controlando los patios. Entonces, hay sitios que sí, hay sitios que no, y sobre todo es el cómo y el para qué, el objetivo que tienes. Y te pongo un último ejemplo. Mira, ayer mi hijo estuvo con su grupo de amigos haciendo un trabajo también de lengua mía, precisamente, y estuvieron toda la tarde, se habían leído un libro de lengua y tenían que construir un molino de aspas del siglo XV. Tenían que realizar todo el molino de aspas y tenían que hacer además todas las muñecas de plastelina, todos los muñecos, los personajes en plastelina según la época, según vestían en la época. Para ello además la profesora les dijo que grabaran todo el proceso con alguna aplicación tecnológica, hicieran un vídeo de todo el proceso mediante el cual hubieran estado construyendo el molino, todo el proceso de construcción del molino de aspas y de todas las figuras. Y luego ayer por la noche mi hijo en casa estuvo editando y maquetando ese vídeo con una de las aplicaciones de edición de vídeos que utiliza habitualmente. Entonces aquí vemos una unión perfecta de los contenidos educativos de siempre con el uso de la tecnología. Y en este caso ni siquiera el ordenador, porque lo utiliza con el móvil. Es decir, que graban y editan con aplicaciones móviles. ¿Hay algún problema? No. No, nada más es que es súper estimulante. Totalmente. Muy interesante. Es motivador para ellos. Motivador para ellos, porque no es la típica clase teórica total en la que han leído una lectura y luego siguen leyendo, les hacen un test. O sea, así les motivamos realmente. Y están aprendiendo, además. Ay, que es tan difícil a la vez. Te escucho y digo, qué bien, la clave es tan sencilla, pero a la vez tan difícil de aplicar a veces, que bueno, seguiremos intentándolo. Gracias, Laura Cuesta, por estos consejos. Un placer. Y por tu tiempo, por supuesto. Gracias, Esther. Un placer.